El pecado del millonario, firmando una sentencia de amor y odio. Bienvenido a Secrets Narrated. Antes de que la primera lágrima caiga, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos fascina saber hasta dónde viajan nuestras historias. Al terminar, califica este relato del 0 al 10 y dinos qué sentiste. Si amas las historias con giros que te dejan sin aliento, suscríbete ahora y dale like a este video. Ahora, cierra los ojos y escucha. Capítulo 1. La firma de la crueldad. Los papeles del divorcio se firmaron en un pasillo de hospital que aún olía a antiséptico y sangre fresca. Lucía Méndez yacía inconsciente tras las puertas dobles, con el cuerpo apenas remendado, tras una cesárea de emergencia que salvó a 3 bebés prematuros. Las máquinas zumbaban. Las luces rojas parpadeaban. Afuera, Adrián Santoro se ajustó el traje de seda hecho a medida, tomó la pluma y firmó su nombre sin vacilar. 10 minutos antes, Lucía casi muere. Adrián no preguntó si sus hijos respiraban por sí mismos. No preguntó si su esposa despertaría. Solo le hizo una pregunta al abogado. ¿Qué tan rápido puede ser oficial? Cuando el médico salió con el rostro desencajado por el agotamiento, Adrián lo interrumpió antes de que hablara. Ya no soy su marido. Informe a su familia. Y ahora, adiós. Adrián caminó por el corredor, el eco de sus zapatos de cuero resonando con frialdad. Mientras él bajaba al garaje, donde su Mercedes negro lo esperaba, en la UCI, 3 bebés luchaban por aire en incubadoras de plástico. ¿Qué pensarías de un hombre que abandona a su familia en el momento más crítico? Déjanos tu indignación en los comentarios. Capítulo 2. Borrada del mapa. Lucía despertó con un peso en el cuerpo que se sentía como si le hubieran robado el alma. ¿Mis bebés?, susurró con la garganta seca. Están en la unidad de cuidados intensivos, luchando, respondió una enfermera, evitando su mirada. Momentos después, un administrador del hospital entró. No traía flores, sino una tableta. Señorita Méndez, dijo, recalcando el señorita. Su divorcio se finalizó esta mañana. El señor Santoro ha retirado su seguro médico. Debemos trasladarla a una habitación común y discutir cómo pagará los gastos de las incubadoras. Lucía sintió que el mundo giraba. Adrián no solo la había dejado, la había borrado. La había dejado sin seguro, sin hogar y legalmente vulnerable. Pero lo que Adrián no sabía es que esa misma mañana, en una oficina olvidada de la ciudad, un mecanismo legal de hace un siglo se había activado. Dale like a este video si quieres ver a Lucía levantarse y cobrar venganza. Capítulo 3. El despertar del imperio oculto. Mientras Adrián celebraba su libertad con una copa de champán y su nueva amante, Gabriela, Lucía recibía una visita inesperada a medianoche. Un hombre llamado Esteban Cole, un abogado de mirada afilada, entró en su precaria habitación. Lucía, tu abuela no era la mujer humilde que creías. Ella era la heredera del fideicomiso Valente, una de las fortunas más privadas y masivas del país. Estaba bloqueado por una cláusula. Solo se activaría con el nacimiento de herederos legítimos múltiples. ¿Mis hijos?, preguntó Lucía. Tus trillizos han activado un imperio, y la ley de este fideicomiso protege a la madre de cualquier coacción financiera. Al quitarte el seguro y desampararte, Adrián no se libró de un problema. Se metió en una trampa legal que lo destruirá. Capítulo 4. El cazador cazado. Pasaron los meses. Adrián notó que sus inversores empezaron a retirarse. Los bancos pedían auditorías. El nombre Valente aparecía en cada contrato que intentaba cerrar, bloqueándolo como un muro infranqueable. La
La estocada final llegó en una junta directiva. Adrián entró presumiendo su poder, pero en la cabecera de la mesa, sentada con una elegancia que él nunca pudo comprar, estaba Lucía. «¿Qué haces aquí?», gritó Adrián, pálido. «Vengo a revisar mis activos, Adrián», respondió ella con una calma letal. «Resulta que el fideicomiso que mis hijos activaron es el socio mayoritario de tu empresa. Y como has demostrado una conducta de riesgo personal al abandonar a tus herederos, la Junta ha decidido que ya no eres apto para el cargo. Estás fuera». Adrián se quedó solo en una oficina vacía. Dándose cuenta de que el papel que firmó en el hospital no fue el divorcio de una mujer débil, sino la renuncia a su propio reino. Capítulo 5. El triunfo de la dignidad. 2 años después, en un jardín frente al mar, 3 niños fuertes corren hacia Lucía. A su lado, Julián, el hombre que la apoyó cuando no tenía nada, los observa con amor real. Lucía ya no busca venganza, porque la justicia se sirve mejor viviendo bien. Adrián es ahora un recuerdo borroso, un hombre que aprendió demasiado tarde que el poder real no está en el dinero que controlas, sino en las personas que eliges proteger. Capítulo 6. El frío del abandono. Lucía fue dada de alta del hospital 2 días después de la cirugía. No hubo flores, ni un coche esperándola en la puerta, ni el abrazo cálido de un esposo que celebrara la vida. Salió en una silla de ruedas empujada por un enfermero que evitaba mirarla a los ojos. En sus manos no llevaba a sus bebés, sino una carpeta llena de facturas y una receta médica que sabía que no podía pagar. Al llegar a la acera, el aire de la ciudad la golpeó con una realidad brutal. Adrián no solo había cancelado el seguro, había cambiado las cerraduras del ático que compartían y congelado las tarjetas de crédito adicionales. Lucía se encontró en la calle, con los puntos de la cesárea aún tirantes y el alma desangrándose. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó el taxista. Lucía tragó saliva. Solo tenía 50 euros en su bolso de emergencia. «A una pensión, la más barata que conozca cerca del hospital. No puedo alejarme de mis hijos». Esa noche, en una habitación que olía a humedad y desesperanza, Lucía comprendió la magnitud de la crueldad de Adrián. Él no quería simplemente divorciarse. Quería aniquilarla para que ella nunca pudiera reclamar la custodia de los niños por falta de estabilidad. Pero mientras ella lloraba en silencio, en una oficina de mármol negro, Esteban Cole ya estaba moviendo las piezas del tablero. «¿Qué harías tú en la posición de Lucía, sola y sin recursos pero con 3 hijos por los que luchar?» «Queremos leer tus pensamientos en los comentarios». Capítulo 7. El juego de poder de Adrián Santoro. Mientras tanto, en el piso 50 de la Torre Santoro, Adrián celebraba. Estaba rodeado de sus abogados y de Brielle Knox, una mujer cuya ambición solo era igualada por su belleza gélida. «Ha sido limpio, Adrián», dijo su abogado jefe. Al firmar en el hospital, mientras ella estaba bajo efectos de la anestesia y sin representación, hemos creado una narrativa de separación de mutuo acuerdo ante crisis. «No me importan las formas», respondió Adrián, mirando el horizonte. Lucía era un ancla. 3 niños prematuros habrían arruinado mi imagen de hombre de éxito, sin ataduras. Los inversores quieren fuerza, no debilidades biológicas. Adrián no sentía culpa. Para él, las personas eran activos o pasivos. Lucía, al complicarse el embarazo, se convirtió en un pasivo masivo. Lo que él ignoraba era que Esteban Cole
acababa de presentar un documento ante el Tribunal Supremo. La activación del legado Valente. Capítulo 8. El encuentro con la esperanza. Al cuarto día, Esteban Cole localizó a Lucía en su precaria pensión. La encontró sentada en el borde de la cama, mirando una foto de las incubadoras. Señorita Méndez, no me conoce, pero yo conocí muy bien a su abuela, Elena Valente. Mi abuela era una costurera, señor Cole, dijo Lucía sin fuerzas. No tengo nada. Eso es lo que ella quería que el mundo creyera, para protegerla a usted de hombres como Adrián. Esteban abrió un maletín de cuero. Su abuela no era costurera por necesidad, sino por discreción. Era la fundadora de una red de inversiones que hoy controla gran parte del capital de riesgo de este país. Y usted, Lucía, acaba de convertirse en la mujer más poderosa de la ciudad, aunque todavía no tenga las llaves del cofre. Lucía escuchó sobre el fideicomiso. El dinero estaba bloqueado por una cláusula de linaje múltiple. Solo el nacimiento de más de un heredero varón o mujer de la línea Valente liberaría los fondos. Los trillizos eran la llave. Sin embargo, advirtió Esteban, hay un periodo de revisión de 90 días. Durante este tiempo, no podemos tocar el capital principal sin alertar a los auditores y, por extensión, a Adrián. Él no debe saber que usted es rica. Debe creer que usted está derrotada. La estrategia está servida. ¿Crees que Lucía podrá fingir su derrota mientras el imperio se prepara para despertar? Dale like si apoyas este plan secreto. Capítulo 9. La doble vida de Lucía. Durante las semanas siguientes, Lucía vivió una doble vida agotadora. Por las mañanas, visitaba a sus bebés en la unidad de cuidados intensivos, mostrándose ante las enfermeras como una madre soltera desesperada, aceptando las muestras de caridad del personal. Por las tardes, se reunía en lugares clandestinos con Esteban Cole y un hombre misterioso llamado Julian Cross, un experto en estrategia financiera. Adrián está intentando forzar una audiencia de custodia de emergencia, explicó Julián en una de sus reuniones. Va a alegar que usted vive en una pensión insalubre y que no tiene cómo mantener el tratamiento médico de los trillizos. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía, con la mirada endurecida por la determinación. Daremos exactamente lo que quiere, sonrió Julián. Dejaremos que presente su demanda. Dejaremos que se burle de su pobreza en el tribunal. Y justo cuando crea que ha ganado, activaremos la cláusula de responsabilidad solidaria del fideicomiso. Capítulo 10. La caída de Brielle Knox. Brielle Knox, la nueva pareja de Adrián, empezó a notar que algo no iba bien. Ella quería el puesto de primera dama de Santoro Corp, pero cada vez que intentaba organizar un evento, las grandes familias de la ciudad declinaban la invitación. Adrián, la familia Hale ha cancelado su asistencia. Los Parker tampoco vienen, dijo Brielle, furiosa. Dicen que hay un conflicto de intereses con el fideicomiso Valente. El fideicomiso Valente es una leyenda urbana, gritó Adrián. No existe una sola persona viva que lo controle. Lo que Adrián no sabía es que Julian Cross ya había empezado a comprar, de forma silenciosa y a través de empresas fachada, las deudas personales de Brielle y los préstamos de expansión de Santoro Corp. El lazo se estaba apretando, y Adrián mismo había puesto el cuello en la soga al firmar aquel papel en el hospital. Capítulo 11. La emboscada en el tribunal. El día de la audiencia de custodia amaneció con un cielo plomizo sobre Madrid. Adrián Santoro llegó a los juzgados de Plaza de Castilla rodeado de guardaespaldas y un equipo de abogados que cobraban 1,000 euros la hora. Lucía, siguiendo el plan de Julián y Esteban, llegó sola, vistiendo un abrigo viejo y con ojeras marcadas.
luciendo exactamente como la mujer derrotada que Adrián quería ver. «Aún puedes rendirte, Lucía», le susurró Adrián en el pasillo, con una sonrisa de superioridad. «Firma la renuncia total a la custodia y te daré una pensión para que vivas cómoda. No tienes nada, ni casa, ni seguro, ni futuro. Los niños estarán mejor con mis niñeras que en tu pensión de mala muerte». Lucía no respondió. Solo lo miró con una profundidad que Adrián confundió con miedo, pero que en realidad era el silencio antes de la tormenta. Dentro de la sala, el abogado de Adrián fue implacable. Presentó fotos de la pensión donde se alojaba Lucía, registros bancarios que mostraban su saldo de 47 euros y testimonios de que ella no podía pagar ni una caja de pañales. «Señoría», concluyó el abogado, «permitir que estos 3 bebés prematuros vivan con la señora Méndez es, esencialmente, una sentencia de negligencia. El señor Santoro ofrece un hogar de 10 habitaciones y atención médica privada las 24 horas. ¿Qué pesa más ante un juez, el dinero o el amor de una madre? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia se puede comprar? Capítulo 12. El despertar de la gigante. Cuando llegó el turno de la defensa, Esteban Cole se levantó con una parsimonia que puso nervioso a Adrián. «Es cierto que la situación financiera de mi cliente ha sido precaria», comenzó Esteban. «Pero solo porque el señor Santoro cometió un error de cálculo legal masivo al intentar despojarla de sus derechos en un pasillo de hospital». Esteban proyectó un documento en la pantalla de la sala. «Este es el acta de activación del fideicomiso Valente. Señoría, mi cliente no es una mujer sin recursos. Ella es la administradora única de un fondo que posee el 15% de las acciones del banco donde el señor Santoro tiene sus préstamos corporativos. Además, presentamos la prueba de que el señor Santoro firmó un acuerdo de separación de bienes que incluía una cláusula de protección hereditaria automática. Al intentar dejar a la madre de sus herederos en la indigencia, ha violado las leyes de protección del fideicomiso». El rostro de Adrián pasó del bronceado artificial a un blanco cadavérico. «¡Eso es mentira! ¡Ese fideicomiso está congelado!», gritó, apergiendo los papeles. «Estaba congelado, señor Santoro», respondió Esteban con una sonrisa gélida, «hasta que nacieron sus hijos. Usted no solo se divorció de Lucía, usted activó legalmente a su propia destructora». Capítulo 13. La huida de las ratas. La noticia de la audiencia se filtró en minutos a los círculos financieros. Para el mediodía, las acciones de Santoro Corp empezaron a sangrar. Brielle Knox, que esperaba en un restaurante de lujo para celebrar la victoria de Adrián, recibió una llamada de su agente de relaciones públicas. «Brielle, aléjate de Adrián, ahora mismo. El fideicomiso Valente ha solicitado una auditoría de todos sus socios cercanos. Si sigues con él, tus cuentas serán congeladas por investigación de colusión». Brielle, fiel a su naturaleza, ni siquiera esperó a que Adrián saliera del juzgado. Recogió sus maletas del ático, usando la llave que él le había dado, y desapareció antes de que los abogados de Lucía llegaran con la orden de embargo preventivo. Suscríbete ahora para no perderte la parte 4. ¿Crees que Brielle volverá arrastrándose o encontrará a otra víctima? ¡Comenta abajo! Capítulo 14. El primer abrazo verdadero. Esa tarde, Lucía no regresó a la pensión. Un coche oficial de la Fundación Valente la esperaba en la puerta. Pero no fue a una mansión ni a una tienda de lujo. Fue directamente al hospital. Por primera vez, las enfermeras y los médicos la saludaron con una reverencia casi imperceptible. La doctora Naomi Reed, quien había arriesgado su carrera para proteger a Lucía, la esperaba en la NICU.
Ya no hay límites de tiempo ni de recursos, Lucía, dijo la doctora. El fideicomiso ha donado una planta entera de neonatología al hospital a tu nombre. Puedes quedarte con ellos todo el tiempo que quieras. Lucía se lavó las manos, se puso la bata y se acercó a la incubadora del bebé más pequeño, el que más se parecía a ella. Por primera vez desde la cirugía, pudo hacer piel con piel. Al sentir el calor del pequeño pecho de su hijo contra su corazón, Lucía cerró los ojos y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de la madre leona que finalmente había recuperado su territorio. Capítulo 15. La desesperación. De Adrián. Adrián Santoro. Estaba solo en su oficina, bebiendo whisky directamente de la botella. Su teléfono no dejaba de sonar, pero no eran inversores, eran acreedores. «¡No pueden hacerme esto!», le gritó a su abogado por teléfono. «Adrián, Lucía ha comprado tu deuda a través de una empresa pantalla. Ella es ahora tu principal acreedora. Si no pagas los 20 millones del préstamo de expansión para el viernes, ella tiene el derecho legal de ejecutar el embargo de la Torre Santoro». Adrián miró el papel que firmó en el hospital, el que tenía restos de sangre de Lucía. Ahora comprendía que esa sangre era su propia sentencia de muerte profesional. Dale like a este video si crees que Adrián merece perderlo todo. Esta es la parte 3. Estamos construyendo una narrativa masiva para llegar a tu meta. ¿Quieres que continúe con la parte 4, donde Lucía organiza su primera fiesta benéfica como líder del fideicomiso Valente y humilla a Adrián frente a toda la élite de Madrid? Dime sigue y continuaré. Capítulo 16. El resurgir de la leona. 3 meses después de la tormenta en el hospital, Lucía Méndez ya no era la sombra de una mujer que el mundo vio colapsar. Se había mudado a una residencia histórica en el barrio de Salamanca, un edificio que pertenecía al fideicomiso Valente y que había estado cerrado por décadas, esperando a su legítima heredera. Los trillizos, ahora más fuertes y fuera de peligro, llenaban las habitaciones con el sonido de la vida que Adrián quiso apagar. Lucía, guiada por Julián Cross, había pasado esas semanas estudiando finanzas, leyes y, sobre todo, la estructura del imperio de su exmarido. No buscaba solo dinero, buscaba justicia poética. Adrián ha puesto en venta su yate y 2 de sus propiedades en Marbella para intentar cubrir el agujero de liquidez, le informó Julián mientras tomaban café en la terraza. Está desesperado por la fiesta de la Gala del Sol. Sabe que si no consigue nuevos inversores allí, su empresa entrará en concurso de acreedores el lunes. Entonces asegúrate de que tengamos las mejores invitaciones para esa gala, respondió Lucía con una sonrisa fría. Es hora de que Adrián vea en qué se ha convertido el problema que dejó en el hospital. Capítulo 17. La Gala de la Humillación. El Palacio de Cibeles brillaba bajo las luces de Madrid. La élite financiera se reunía para la noche más importante del año. Adrián Santoro llegó temprano, con un traje que intentaba ocultar el cansancio en sus ojos y la falta de Brielle Knox a su lado. Se movía entre los grupos de inversores, tratando de vender una estabilidad que ya no existía. «Adrián», exclamó un banquero, «hemos oído que el fideicomiso Valente ha hecho una oferta por tus activos. ¿Es cierto que estás negociando con ellos? Son solo rumores», mintió Adrián, sintiendo el sudor frío en su nuca. «El fideicomiso no tiene rostro. No sabemos quién lo dirige». En ese momento, las puertas principales se abrieron de par en par. El murmullo en la sala se detuvo en seco. Lucía Méndez entró, escoltada por Esteban Cole y Julián Cross. Vestía un vestido de seda azul noche,
que recordaba el color de las incubadoras, donde sus hijos lucharon por vivir. No llevaba joyas excesivas, solo el anillo de sello de la familia Valente, que Esteban le había entregado. ¿Qué sentirías si la persona que abandonaste por pobre aparece meses después como la dueña de tu destino? Cuéntanos tu reacción en los comentarios. Capítulo 18. El cara a cara. Letal. Adrián se quedó paralizado, con la copa de champán temblando en su mano. Lucía caminó directamente hacia él, cruzando el salón con una elegancia que hizo que los fotógrafos se volvieran locos. «Hola, Adrián», dijo ella, su voz clara y firme, proyectándose para que los inversores cercanos escucharan. «Te veo un poco tenso». «¿Problemas con el flujo de caja? ¿Qué es este circo, Lucía?», siseó él entre dientes. «¿De dónde has sacado este dinero? ¿A quién has engañado?» «No he engañado a nadie, Adrián. Simplemente he reclamado lo que mi abuela guardó para sus herederos. Esos herederos a los que tú llamaste riesgo y pasivo. Resulta que ellos son la llave de la fortuna que ahora controla tus préstamos». Lucía hizo una señal y Esteban Cole le entregó un documento oficial. «Aprovechando que están aquí tus principales socios, quería entregarte esto personalmente», continuó Lucía. «El fideicomiso Valente ha ejecutado hoy la cláusula de recompra de tu deuda bancaria. Desde hace 10 minutos, Santoro Corp no le debe dinero al banco. Me lo debe a mí. Y como no has cumplido con las garantías, voy a solicitar una junta extraordinaria para sustituirte como CEO. La caída es inminente. Dale like si crees que Lucía ha jugado sus cartas de forma maestra». Capítulo 19. El abandono total. La escena fue devastadora para Adrián. Uno a uno, los inversores que hace un momento le daban la mano se alejaron silenciosamente hacia el grupo de Lucía. Brielle Knox, que había asistido con otro millonario de menor nivel, observaba desde la distancia, dándose cuenta de que había apostado por el caballo perdedor. Intentó acercarse a Lucía con una sonrisa falsa. «Lucía, querida, siempre supe que eras especial», comenzó Brielle. Lucía ni siquiera la miró. «Señorita Knox, mi equipo de seguridad tiene una lista de personas que no tienen permitido acercarse a menos de 10 metros de mis hijos o de mí. Usted encabeza esa lista. Por favor, retírese antes de que la escena sea más vergonzosa para usted». Adrián, derrotado y humillado frente a todo Madrid, vio cómo Lucía se convertía en el centro de la gala. Ella no estaba allí por venganza vacía, sino para asegurar el futuro de los trillizos. Capítulo 20. La victoria del amor. Sobre el poder. Al llegar a casa esa noche, Lucía subió a la habitación de los bebés. Se sentó en una mecedora hecha de madera noble y observó a sus 3 pequeños durmiendo plácidamente. El dinero del fideicomiso era inmenso, pero para ella, el verdadero triunfo fue el momento en que pudo decirles, en silencio, que nadie volvería a ponerles un precio ni a considerar sus vidas como un error de cálculo. Adrián terminó esa noche en un apartamento alquilado, con su nombre manchado y su imperio desmoronándose. Había aprendido la lección más cara de su vida. Nunca subestimes a una mujer que ha regresado de la muerte para proteger a sus hijos. Esta es la parte 4. La historia sigue creciendo hacia tu meta de caracteres. ¿Quieres que continuemos con la parte 5, donde exploramos la nueva vida de Lucía, la aparición de un nuevo interés amoroso que realmente la valore, y el intento desesperado de Adrián por pedir perdón para recuperar el acceso al dinero? Dime, sigue, y no me detendré. Capítulo 21. El mendigo de oro. Semanas después de la gala, Adrián Santoro descubrió lo que significaba ser un paria en su propia ciudad. Sus oficinas en la Torre Santoro fueron precintadas por los auditores del fideicomiso Valente.
Ya no había chóferes, ni cenas en reservados, ni aduladores. Se encontraba en un modesto apartamento de alquiler, rodeado de cajas de cartón y el silencio ensordecedor de quien lo ha perdido todo por su propia mano. Desesperado, Adrián intentó lo único que le quedaba: el sentimentalismo barato. Llamó a Lucía incesantemente hasta que ella, cansada de las notificaciones, aceptó verlo en un parque público, bajo la estricta vigilancia de Julián Cross. «Lucía, por favor, cometí un error. Estaba bajo mucha presión con la empresa», dijo Adrián, luciendo un traje arrugado y ojos hundidos. «Esos niños son mi sangre. Necesito verlos. Necesito que me ayudes a recuperar mi nombre». Lucía lo miró con una mezcla de lástima y frialdad. «No estás aquí por los niños, Adrián. Estás aquí porque el banco te ha quitado hasta el último céntimo, y sabes que yo soy la única que puede detener el embargo total de tus bienes personales. Viniste a pedir perdón a la chequera, no a la madre. ¿Crees que un hombre como Adrián puede cambiar realmente o solo busca recuperar su dinero? Vota en los comentarios. Leemos todas sus opiniones». Capítulo 22. El protector silencioso. Mientras Adrián se hundía, alguien más empezaba a ocupar un lugar importante en la vida de Lucía: Julián Cross. No solo era su estratega financiero, sino que se había convertido en el hombre que sostenía la puerta, el que recordaba la marca de leche especial de los bebés, y el que escuchaba los miedos de Lucía durante las largas noches de gestión del Imperio Valente. «No tienes que cargar con todo el peso del mundo hoy, Lucía», le dijo Julián una noche mientras revisaban informes en la biblioteca. «El fideicomiso está estable. Los niños están sanos. Tómate un respiro. Tengo miedo de que si me detengo, Adrián encuentre una grieta para hacernos daño de nuevo», confesó ella. Julián se acercó y, por primera vez, tomó su mano con una delicadeza que Lucía no recordaba haber sentido jamás. «Él ya no tiene poder sobre ti. Tú eres la que tiene las llaves ahora, y yo estoy aquí para asegurarme de que nadie vuelva a entrar sin tu permiso. Un nuevo amor está naciendo. Dale like si crees que Julián es el hombre que Lucía merece». Capítulo 23. El último intento de traición. Adrián, al ver que Lucía no cedía, decidió jugar su última carta sucia. Contactó a Brielle Knox, quien también estaba en la ruina, para intentar filtrar documentos falsos que cuestionaran la salud mental de Lucía durante el embarazo, con el fin de invalidar su administración del fideicomiso. Si logramos que un juez declare que ella no estaba cuerda al firmar los papeles del fideicomiso, el control pasará a un tutor legal, y ese puedo ser yo como padre de los niños, tramó Adrián. Pero Brielle, viendo que Lucía tenía ojos en todas partes, decidió traicionar a Adrián para salvarse a sí misma. Le entregó las grabaciones de las reuniones de Adrián a Esteban Cole, a cambio de una suma de dinero que le permitiera irse del país. Capítulo 24. La sentencia definitiva. Esteban Cole presentó las pruebas de la conspiración de Adrián ante el juez de familia. La respuesta fue inmediata y devastadora. Se le retiró a Adrián Santoro cualquier derecho a visitas, incluso supervisadas, y se le impuso una orden de alejamiento definitiva. «Señor Santoro», dijo el juez, «usted no solo abandonó a su familia en su momento más vulnerable, sino que ha intentado usar la ley para seguir abusando de ella. Su carrera ha terminado, y su acceso a esos niños está cerrado para siempre». Adrián salió de la sala esposado por desacato y fraude procesal. Lucía, de pie en la entrada, no sintió alegría, solo una profunda paz. El círculo de dolor se había cerrado. Capítulo 25. Un nuevo amanecer en la Fundación Valente. Un año después,
Lucía Méndez inauguró la Clínica de Neonatología Lucía Valente, un centro gratuito para madres en situaciones de riesgo. En el evento, rodeada de sus 3 hijos que ya daban sus primeros pasos, Lucía dio un discurso que Madrid nunca olvidaría. A veces, el mundo intenta borrarte. Te dicen que no vales nada, que eres un estorbo para el éxito de otros. Pero la verdadera riqueza no está en las acciones de una empresa, sino en la valentía de levantarse por aquellos que no pueden hacerlo solos. Julián estaba a su lado, sosteniendo a uno de los niños, con una mirada de orgullo absoluto. Lucía miró al cielo y agradeció a su abuela Elena por el secreto que le salvó la vida. Capítulo 26. El legado de los trillizos. 15 años habían pasado desde que el nombre de Lucía Méndez, ahora orgullosamente Lucía Valente, transformara la estructura social de Madrid. Los trillizos, Mateo, Elena y Sebastián, ya no eran los frágiles bebés de las incubadoras. Eran adolescentes brillantes, que cargaban con el peso de un apellido que significaba esperanza para miles, pero que seguía siendo una mancha de orgullo para un hombre olvidado. Lucía y Julián habían construido un hogar basado en la verdad. Los niños sabían quién era su padre biológico, pero para ellos, el hombre que les enseñó a montar en bicicleta, el que curó sus raspaduras y el que estuvo en cada función escolar, fue Julián. Sin embargo, la curiosidad de la adolescencia es un arma de doble filo. Sebastián, el más impulsivo de los 3, encontró una vieja caja en el desván con recortes de periódicos de la época del escándalo. Millonario abandona a esposa en el parto. La imagen de un Adrián Santoro joven y arrogante lo miraba desde el papel amarillento. ¿Por qué nunca nos dijiste que él era tan importante antes de caer?, preguntó Sebastián durante una cena familiar, dejando el recorte sobre la mesa. El silencio que siguió fue denso. Lucía miró a Julián, buscando apoyo en sus ojos. Ser importante en los negocios no es lo mismo que ser un gran hombre, Sebastián, respondió Lucía con voz suave pero firme. Él tenía poder, pero no tenía honor, y el honor es la única moneda que no se devalúa. ¿Crees que los hijos tienen derecho a conocer toda la verdad sobre sus padres, incluso si es dolorosa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación es vital para nosotros. Capítulo 27. El regreso del fantasma. Adrián Santoro había pasado la última década en un exilio autoimpuesto, en un pequeño pueblo de la costa, viviendo de una pensión mínima que el fideicomiso le otorgó por ley básica de subsistencia. Estaba viejo, amargado y consumido por el odio hacia la mujer que, según él, le robó su vida. Al cumplir los 18 años los trillizos, Adrián supo que legalmente la orden de alejamiento perdería cierta fuerza si los hijos decidían buscarlo por voluntad propia. Decidió jugar su última carta, la manipulación emocional. Envió una carta manuscrita a Sebastián, el eslabón que él consideraba más débil. «Hijo, me estoy muriendo. No quiero dinero, solo quiero que sepas la verdad de mi versión antes de irme. Tu madre te ha contado una historia de villanos, pero la realidad es mucho más compleja. Te espero en el faro de la caleta». Sebastián, movido por la rebeldía y el deseo de respuestas, viajó sin avisar a nadie. Al llegar, no encontró a un villano poderoso, sino a un hombre quebrado en una cabaña frente al mar. Capítulo 28. La trampa del narcisista. Adrián recibió a Sebastián con lágrimas fingidas. Durante horas, le habló de cómo Lucía y Esteban Cole habían conspirado para quitarle la empresa, justo cuando él estaba más estresado por el nacimiento de los niños. «Yo solo quería asegurar el futuro de ustedes,
pero ella quería el control total. Mintió Adrián, tosiendo dramáticamente. Me tendieron una trampa en ese hospital. Sebastián, confundido, empezó a dudar. ¿Y si su madre no era la heroína que todos decían? ¿Y si Julián Cross era solo un oportunista que se quedó con la fortuna Valente? Lo que Adrián no sabía es que Mateo y Elena, al notar la ausencia de su hermano, habían avisado a Lucía. Julián, usando sus antiguos contactos de seguridad, rastreó el coche de Sebastián. Capítulo 29. El enfrentamiento final de las generaciones. Lucía llegó al faro justo cuando Adrián estaba intentando convencer a Sebastián de que firmara un documento para reabrir el caso del fideicomiso, alegando manipulación de la voluntad de la heredera. ¡Basta, Adrián! La voz de Lucía resonó en la cabaña. Ya no era la mujer asustada de hace años. Era una fuerza de la naturaleza. Sigues intentando usar a tus hijos como herramientas financieras. 13 años no han cambiado nada en tu alma podrida. Sebastián miró a su madre, luego al hombre demacrado frente a él. «Mamá, él dice que tú le robaste todo». «Sebastián, hijo», dijo Lucía acercándose, «no me creas a mí. Mira el documento que tiene en la mano. Si realmente quisiera tu amor, te estaría pidiendo un abrazo, no una firma para recuperar sus acciones». Sebastián tomó el papel y leyó los términos legales. Era una demanda de restitución de bienes. El joven sintió un asco profundo. Miró a Adrián con una claridad devastadora. «Mi madre nunca me pidió que la quisiera por su dinero. Tú me pides que te quiera para conseguir el suyo. Ahora entiendo por qué ella tuvo que ser tan fuerte». Del like a este video si crees que Sebastián tomó la decisión correcta. Suscríbete para el gran final. Capítulo 30. El cierre definitivo del libro. Adrián Santoro murió meses después. Solo, tal como vivió sus últimos años. En su funeral no hubo nadie, excepto un abogado que entregó sus cenizas al mar. Lucía, Julián y los 3 jóvenes se reunieron en el jardín de su casa. Sebastián pidió perdón a su familia por haber dudado. «No tienes que pedir perdón, hijo», dijo Julián, poniendo un brazo sobre sus hombros. «A veces hay que ver la oscuridad para valorar realmente la luz que te rodea». Lucía miró a sus 3 hijos, ahora adultos, listos para dirigir la Fundación Valente con integridad. Sabía que su abuela Elena estaría orgullosa. El secreto de la costurera no solo salvó a una mujer, salvó a una generación completa de la codicia y el vacío. Capítulo 31. El otoño de la matriarca. Han pasado 30 años desde aquel enfrentamiento en el faro. Madrid es ahora una ciudad diferente, pero la Fundación Valente sigue siendo el corazón de su sistema de bienestar. Lucía Valente, a sus 75 años, se ha convertido en una figura casi mítica en España. Ya no maneja el día a día de las inversiones. Ahora se dedica a cuidar sus rosales y a leer cuentos a sus 7 nietos en la misma casa de Salamanca, donde reconstruyó su vida. Julián Cross, su compañero eterno, sigue a su lado, aunque sus pasos son más lentos. Su amor se ha transformado en esa complicidad silenciosa de quienes han sobrevivido a 1000 tormentas. «Mira a Sofía, Lucía», dijo Julián una tarde de primavera, señalando a su nieta mayor. «Tiene tu misma mirada de acero cuando algo le parece injusto». Sofía, de 24 años, acababa de graduarse como abogada especializada en derechos humanos. Ella no sabía que ese día el destino le tenía preparada una prueba que cerraría el círculo de los Santoro para siempre. ¿Crees que los pecados de los abuelos deben afectar la vida de los nietos? Comparte tu reflexión en los comentarios. Tu opinión enriquece nuestra comunidad.
Capítulo 32. Un cliente inesperado. En su primer mes de práctica legal, Sofía recibió un caso de oficio. Se trataba de un hombre joven, de su misma edad, que estaba a punto de ser desahuciado de un piso precario en las afueras de Madrid. El nombre del joven era Adrián Santoro III. Era el nieto que Adrián había tenido con una mujer de su exilio. Un joven que no tenía idea de que alguna vez su apellido significó poder. Vivía en la pobreza extrema, trabajando en 2 empleos para cuidar a su madre enferma. Cuando Sofía vio el nombre en el expediente, sintió un escalofrío. Corrió a casa de su abuela Lucía. «Abuela, el nieto del hombre que te hizo tanto daño está en mi oficina. Pide ayuda. ¿Qué debo hacer?» Lucía dejó sus tijeras de podar y miró al horizonte. El recuerdo del hospital, del frío y de la firma de Adrián Santoro volvió a su mente por un segundo. La verdadera justicia, Sofía, no es ver al enemigo sufrir, sino demostrar que nosotros somos mejores que el odio que ellos nos tenían. Ayúdalo, pero no le digas quién eres todavía. Capítulo 33. La prueba de fuego de Sofía. Sofía trabajó día y noche en el caso de Adrián III. Descubrió que el desahucio era ilegal, orquestado por una constructora que quería demoler el bloque para hacer pisos de lujo. Durante el proceso, conoció al joven Santoro. Era humilde, trabajador y tenía un corazón noble. Todo lo contrario al hombre que fue su abuelo. No. Sé por qué me ayuda tanto, licenciada Valente, dijo Adrián III un día después de ganar el juicio. Mi familia siempre ha tenido una especie de maldición con el dinero. Mi abuelo murió solo y amargado, diciendo que una mujer le robó todo. Pero yo solo quiero una vida digna para mi madre. Sofía sintió un nudo en la garganta. A veces, las personas llaman robo a lo que en realidad fue consecuencia, respondió ella. Tu abuelo no perdió dinero, perdió su alma. Tú tienes la oportunidad de recuperar el honor de tu nombre. Dale like a este video si crees que Sofía hizo lo correcto al ayudar al nieto de su enemigo. Suscríbete para el desenlace final. Capítulo 34. El gran banquete de la reconciliación. Una vez ganado el caso, Lucía decidió invitar al joven Adrián III y a su madre a una cena en la residencia Valente. Quería que el círculo se cerrara con un acto de gracia, no de venganza. Cuando el joven entró en la mansión y vio los retratos de los trillizos y la imponente figura de Lucía Valente, palideció. Había visto esas fotos en los recortes que su propio abuelo guardaba con rencor. Usted es ella», susurró el joven. Lucía se acercó, y en lugar de un reproche, le dio un abrazo. Yo soy la mujer que tu abuelo intentó borrar, pero hoy, viendo que eres un hombre de bien, entiendo que su maldad no logró manchar tu sangre. Bienvenido a casa, Adrián. Esa noche, el apellido Santoro dejó de ser sinónimo de traición para convertirse en una historia de redención. Lucía le otorgó una beca de la fundación para que terminara sus estudios de medicina, con la única condición de que siempre pusiera la vida de sus pacientes por encima de cualquier contrato. Capítulo 35. El último suspiro de la leona. Años después, Lucía Valente falleció rodeada de todos sus seres queridos. En su testamento, dejó una última nota que fue leída en la inauguración de un hospital que llevaba el nombre de Hospital de la Gracia Valente Santoro. El poder es una ilusión que el viento se lleva, pero el perdón es la única semilla que florece en la eternidad. No hereden mis batallas. Hereden mi capacidad de amar por encima de la herida. Madrid entero lloró su partida,
pero su historia quedó grabada como la mayor lección de justicia poética de la historia moderna. Mensaje final de Secrets, Narrated. Al final del camino, lo que queda no es la cuenta bancaria, sino el eco de nuestras acciones en el corazón de los demás. Adrián Santoro murió 1000 veces en su amargura. Lucía Valente vivió 1000 vidas en su generosidad. ¿Cuál es la lección más grande que te llevas de esta historia? Califícala del 0 al 10 en los comentarios. Tu fidelidad nos permite seguir creando estos relatos de transformación. Suscríbete, dale like y comparte esta saga épica. Gracias por acompañarnos en Secrets Narrated. ¿Te ha emocionado este final generacional? ¿Quieres que la próxima historia sea un misterio de época en la España colonial o prefieres un drama moderno sobre un secreto de Estado? Tú eliges el próximo destino.